Hola, mi tribu de creadores conscientes. Hoy día les voy a hablar de cómo cambiar de un estado de culpabilidad a la aceptación. Es muy importante pasar de la culpabilidad a la aceptación para poder cambiar nuestras vidas, para poder arrepentirnos y transformarnos. Hay que trabajar la culpabilidad, porque cuando nosotros nos sentimos culpables, vamos a hacer cosas subconscientemente para castigarnos. Es lo que la mayoría de personas conoce como sabotearse. Cuando nosotros nos sentimos culpables, vamos a sentir que no merecemos las bendiciones, que no merecemos la abundancia. Por eso es muy importante trabajar la culpabilidad. Y cuando nos sentimos culpables, eso nos afecta nuestra salud física, nuestra salud emocional, mental y espiritual. Así que hay que trabajar la culpabilidad. Este video ha sido inspirado porque estuve preparando una clase hace unas semanas atrás para la Sociedad de Socorro acá en Calgary y me pidieron que escoja cualquier tema de la conferencia de abril del 2021 y yo escogí el tema del Elder Suárez, donde hablaba que Jesucristo es el cuidador de nuestra alma. No les voy a hablar de la clase o la presentación del Elder Suárez, porque eso lo pueden encontrar en internet. Yo les voy a dar mis propias aportaciones y las técnicas para salir de la culpabilidad, ¿ok? Porque esto es muy importante, como les acabo de decir. Hay una escritura que sí la quiero mencionar, porque es importante que la analicemos, y está en Doctrina y Convenios 19:16. Y la voy a traducir al español y dice, porque he aquí yo Dios, o yo Jesucristo, he sufrido estas cosas para todos, para que no sufran si es que se arrepienten. Y yo de esta escritura saco tres conceptos o tres verdades. Me encantaría que me comenten qué es lo que entienden de esta escritura. Pero lo primero que yo entiendo es que Jesucristo y Dios no desean que nosotros suframos. Dice, yo Dios he sufrido estas cosas para todos y por cada uno de ustedes para que no sufran si es que se arrepienten. Lo segundo es que nosotros sufrimos cuando no nos arrepentimos. Y lo tercero, que no es tanto el pecado lo que nos aleja de Dios, porque si no sería injusto, todos pecamos, absolutamente todos pecamos de alguna u otra manera, eh, sino que lo que nos aleja de Dios es el no arrepentirnos, ¿ok? También les compartí en mi clase acerca de la diferencia entre sufrimiento y dolor. A los que no han visto mi video en este canal de YouTube, entren a ver la diferencia entre dolor y sufrimiento. Explico de una manera muy explícita la diferencia entre dolor y sufrimiento. ¿Ok? Entonces, es importante tomar en cuenta que tenemos que arrepentirnos. Eso es algo que yo pregunté en la clase. ¿De qué tenemos que arrepentirnos? Pues de todo lo que nos aleja de Dios. No solamente los pecados conocidos, no los pecados de omisión, pero también de las emociones que nos alejan de Dios. Las emociones que no están alineadas con los frutos del Espíritu Santo, por ejemplo. Las emociones altas, las vibraciones altas que nos cosechan la abundancia, que nos cosechan la salud, que nos cosechan el progreso, la autosuficiencia en todos los aspectos, y por eso estamos aquí. Es una de las razones por las que estamos aquí, para aprender a ser felices, para aprender a amar y a ser autosuficientes. Y para eso necesitamos las emociones elevadas. ¿Ok? Entonces, voy a empezar con el paso número 1. Y el paso número 1 es entender que la culpabilidad no viene de Dios. La culpabilidad no viene de Dios, y nosotros, para los cristianos, las personas espirituales, se nos hace difícil entender eso, porque hemos sido condicionados para creer que si hacemos algo que no está bien, tenemos que sentirnos culpables, porque si no nos sentimos culpables, no vamos a cambiar. Si no nos sentimos culpables, somos personas frías o somos egoístas. Y no es así. Una cosa es sentir pesar, que es lo que nos ayuda a arrepentirnos, y otra cosa es
sentirnos culpables. La culpabilidad es como un tormento que no nos permite avanzar. ¿Ok? Entonces voy a explicarte con estos pasos y a qué me refiero cuando te digo que la culpabilidad no te va a ayudar. Hay dos frecuencias. Tenemos la frecuencia de Dios, que también yo la llamo la frecuencia de la abundancia, la frecuencia del amor. Y en esta frecuencia están todas las emociones o vibraciones altas, como el amor, la paciencia, la humildad, la benignidad, la compasión, la gratitud, la confianza en uno mismo, la confianza en los demás, el querer progresar, el salir de la zona de confort para progresar, la aceptación, el amor propio, la abundancia de riqueza, la riqueza espiritual, la riqueza temporal, la riqueza mental, la riqueza emocional, todos los derivados del amor, todas las emociones altas que nos dan prosperidad, abundancia y salud, están en esta frecuencia. Y también tenemos la frecuencia del miedo, yo también la llamo la frecuencia del ego o la frecuencia de la carencia. Y aquí están todas las vibraciones bajas, está la carencia de riqueza, la carencia de riqueza espiritual, la carencia de riqueza temporal, la carencia de riqueza intelectual, la carencia de riqueza emocional. Tenemos otras emociones, vibraciones bajas como la vergüenza, la culpa, el miedo, el egoísmo, la envidia, etc. Cuando nosotros estamos creando nuestra vida desde esta frecuencia, y no que tenemos que ser perfectos, porque no es que vamos a tener estas emociones altas todo el tiempo, de vez en cuando nos vamos a sentir con miedo, de vez en cuando vamos a sentir vergüenza, de vez en cuando vamos a sentir culpa. La idea es regresar a esta frecuencia y estar más en esta frecuencia, porque desde aquí estamos creando con el consciente, desde aquí estamos creando lo que nosotros queremos, no lo que no queremos. Desde aquí es que nosotros sembramos la abundancia, sembramos el amor, desde esta frecuencia. Ahora, cuando nosotros estamos sembrando desde esta frecuencia, de la frecuencia del miedo, del ego, de la carencia, vamos a cosechar situaciones y personas donde nos vamos a sentir en más miedo, más carencia, con más vergüenza, con más culpa, etc. Es decir, vamos a atraer todo aquello que resuene con esta frecuencia, con la frecuencia del miedo. Y te doy un ejemplo. Si tú estás sintiéndote que no eres suficiente, si tú sientes que dependes de los demás para ser felices, que no estás completa, y desde esta frecuencia entras en una relación, puede ser una relación de pareja, puede ser una relación en un negocio, con un compañero, con un socio, en un negocio, pues te vas a traer más situaciones con esa persona donde te sientas en más carencia, donde te sientas que dependes de esa persona, donde sientas más apego y simplemente porque estás creando desde esta frecuencia. De la misma manera, si tú estás sintiendo envidia, por ejemplo, porque alguien tiene el amor, alguien tiene abundancia, alguien tiene salud y tú sientes que no tienes, sientes que la vida es injusta, pues en vez de atraer lo que tú quieres, que es la casa o los bienes, o el bienestar emocional, o la salud, o la abundancia, o el amor, en vez de atraer esas cosas, vas a traerte lo contrario. Vas a traerte más razones, más situaciones donde tú te sientas con envidia, donde tú te sientas carente, donde sientas que no es justa la vida, que otras personas tienen y tú no. Desde esta frecuencia no vas a traer la abundancia porque no estás en esta frecuencia. Si quieres la abundancia, tienes que atraerla con estas emociones. Entonces, es lo primero que hay que entender, que la culpabilidad está en la frecuencia del miedo, de la carencia, y te vas a traer más situaciones donde te vas a sentir culpable. Lo segundo es entender que la culpa, y lo mismo, la vergüenza y todas estas emociones, no nos van a ayudar a arrepentirnos.
no nos van a ayudar a salir del pecado y a transformarnos. Muchas personas que han dejado de ir a la iglesia y que no se han podido arrepentir, una de las razones importantes es porque se sienten culpables, porque se sienten culpables ellos solos, o cuando van a la iglesia se sienten culpables, se sienten rechazados o se sienten señalados, ya sea que se sientan o que las personas les señalen. Entonces, desde ahí, una persona no puede cambiar. Nadie puede transformarse desde la culpa, desde la vergüenza, desde el juicio, desde la crítica. Por eso es muy importante trabajar la aceptación para poder transformarte, para poder arrepentirte, porque muchas personas no logran todos los pasos del arrepentimiento porque se quedan no en el pesar que viene de Dios, que es importante para arrepentirnos, sino que se quedan en la culpa. Y la culpa no les permite avanzar. Entonces, quiero que recuerdes hoy día que todo lo que tú resistes, persiste. ¿Qué es persistir? ¿O qué es lo que persiste? Todo lo que tú rechazas, todo lo que tú criticas, todo lo que tú temes, todo lo que tú juzgas, todo eso lo vas a traer a tu vida, porque así es. De la misma manera, cuando tú estás en amor, cuando tú estás en gratitud, que no es lo mismo que agradecer, lo vas a multiplicar, lo vas a traer a tu vida. Entonces, si tú estás desde la culpa, desde la vergüenza, por ejemplo, ya estás rechazando, ya estás resistiendo, y eso va a persistir en tu vida. ¿Ok? Ahora, el paso número 3 es observarte. Es tan importante observarse para poder entendernos, para poder perdonarnos, para poder entender por qué hemos actuado de esa manera, por qué hemos dicho algo que nos hace sentir mal. Es tan importante observarse. Lamentablemente, la mayoría de personas en el mundo no sabe observarse y no quieren observarse. Y es porque no se nos ha enseñado a estar a solas con nuestras emociones, no se nos ha enseñado a tolerar, no se nos ha enseñado a aceptar nuestras emociones, las emociones altas y las emociones bajas sobre todo. Entonces es muy importante observarte, ¿ok? Cuando tú te observas te entiendes. Te voy a dar un ejemplo de algo que me acaba de pasar recientemente en esta ciudad nueva a la que me he mudado, para que te des cuenta cómo todos podemos, sin importar lo que nos ocurra y sin importar las circunstancias de nuestras vidas, todos podemos cambiar de una frecuencia a otra, ¿no? Te voy a contar una experiencia que tuve donde me estaba sintiendo mal, estaba en esta frecuencia y luego cambié a esta frecuencia. Pero luego de estar aquí, regresé ahí y luego volví a esta frecuencia, porque tenemos esa capacidad nosotros como hijos de Dios de crear nuestras vidas, de cambiar nuestras emociones, y al cambiar nuestras emociones podemos cambiar nuestra realidad. Entonces es importante que te observes, pero como siempre te digo, obsérvate sin culpa, sin juicio, sin criticarte, porque si no, no te puedes observar de verdad. Y recuerda que todo lo que tú resistes persiste, todo lo que tú juzgas lo atraes, pero todo lo que tú observas te transforma, ¿ok? La quinta es cambiar esa emoción. Ahora, una vez que tú ya te has aceptado, que te amas, porque aquí está la aceptación en la frecuencia de Dios, la resignación está en la frecuencia del miedo. El aceptar no significa resignarte, decir me voy a quedar aquí con esta vida o con la persona que soy. No, el aceptar significa amarte, porque estamos aquí para amar. Entonces, una vez que tú ya te has aceptado, ya te has observado, ya te has analizado por qué actúas de esta u otra manera, cambias esa emoción. La puedes cambiar con la música, la puedes cambiar con el diálogo interior, la puedes cambiar de muchas maneras, y también pensando cómo voy a hacer la siguiente vez para evitar hacer esto, para evitar decir lo otro, planificando cómo vas a trabajar el arrepentimiento, porque este video no tiene por objetivo reemplazar los pasos del arrepentimiento, simplemente tiene por objetivo ayudarte a quitarte esa culpa que no te permite arrepentir, ¿ok? Entonces, voy a explicarte brevemente
algo que a mí me pasó eh, hace poco, y es que yo últimamente ya no quiero tener tener la agenda llena como la tenía antes. Quiero disfrutar más la vida, quiero tener más tiempo para mi familia, para mi esposo, mis hijas, mi perrito, para hacer estos videos que me apasiona, para hacer entrenamientos en mi empresa social. Me acabo de registrar una clase de teatro, entonces hay muchas cosas que quiero hacer y tengo ciertas horas en mi día que lo dedico para generar ingresos, obviamente para las sesiones de coaching, para los entrenamientos pagados, porque también mi empresa social hacemos entrenamientos gratuitos. Entonces, había tomado una clienta hace poco y ella vino con un desafío, no me gusta decir problemas, un desafío grande de su pareja, su esposo le había sido infiel, casados en el templo, estaba súper deprimida, sin energía, sin ganas de hacer nada, desanimada, etcétera. Y yo calculé que me tardaba 3 meses con ella, que es lo usual en este tipo de casos, con este tipo de heridas, de traumas, y la depresión que estaba muy grande en ella, que no tenía ganas de hacer absolutamente nada, ni de salir de su casa, y había calculado 3 meses que me iba a tardar para eso. 2 semanas que ya estoy comprometida con ella, trabajando con ella, se me presenta un proyecto justo a las mismas horas que yo tenía comprometida con ella. Entonces le dije que no al proyecto porque ya me había comprometido con ella. Es un proyecto bonito que yo quería hacer. Bueno, resulta que a las 6 semanas, exactamente una sesión de coaching a la semana, 6 semanas, ella está súper bien. Súper bien, yo no le puedo obligar a que siga conmigo, ni siquiera intentarlo, porque respeto su decisión, no me gusta crear dependencia, entonces ella está súper bien y yo feliz porque ella logró todos los objetivos de las sesiones de coaching, sanar sus heridas, superar su depresión, ya tiene energía, etcétera. Pero yo estaba pensando cómo yo perdí la oportunidad de ese proyecto porque había contado eh, con más tiempo que me duren las sesiones y que debí haber pensado bien, que había planificado, digamos que me estaba machacando, estaba siendo dura conmigo misma, se me juntó con que recién nos mudamos a esta ciudad, la mudanza fue una mudanza grande, eh, desempacar, establecerse en una nueva ciudad, arreglar mi oficina acá, eh, buscar una nueva escuela para mi hija, etcétera, etcétera. Entonces estaba muy estresada. Cuando yo no estoy en mi usual, que es estar en esta frecuencia, con energía, con ánimo, con optimismo, con alegría, con gratitud, con abundancia, lo que hago es separar horas de ese día o todo un día para regresar a mí, para regresar a mí que soy amor, que soy abundancia. Entonces dije, el día siguiente voy a darme este día para poder dedicarme a mí, a hacer las cosas que me gustan hacer para cuidarme a mí, cuidar mi cuerpo, mi pilar temporal. Por ejemplo, saqué una cita para masajes, lo cual no es fácil conseguir cuando eres una clienta nueva, la conseguí. Entonces yo ya me estaba yendo al masaje, estaba feliz, estaba regresando a esta frecuencia porque estaba trabajando para estar en esas vibraciones altas. Y llego a la masajista, y me gusta estar tranquila, disfrutarlo, no hablar mucho, pero la masajista pues me empezó a preguntar yo qué hacía y, y le conté lo que yo hago, le conté de mi método transformacional del ser, le encantó escuchar lo que yo hacía, le conté la razón por la que había sacado la cita, le conté lo que pasó con esta clienta. Ella me dijo, bueno, eso significa que estoy siendo más efectiva ahora, y son buenas noticias, no es malo. Yo dije, claro que sí, y la verdad es que ya lo había pensado en el camino hasta pensando, la verdad que estas son buenas noticias, no importa que este proyecto no salió, estoy siendo más efectiva, lo cual me hizo sentir súper bien. Y como yo siempre digo, nuestro diálogo interior se ve reflejado muchas veces, no digo todo el tiempo, pero se ve reflejado con lo que nos dicen los demás. Entonces, lo que yo ya estaba pensando, me lo dijo ella, está siendo más efectiva ahora. Bacán. Entonces, al terminar el masaje, incluso me dio un libro que yo quería leer hace tiempo, me lo escribió, y también me invitó a su grupo de mujeres de negocios que ella tiene, que le gustaría que yo vaya y converse con las mujeres.
Entonces me fue súper bien con ella. Me salí feliz, me salí más elevada porque una de las maneras que tenemos también de regular nuestro sistema nervioso cuando estamos estresados o cuando tenemos estas emociones bajas es a través de un masaje, por ejemplo. Otro día les puedo hablar de otras maneras como podemos regular nosotros mismos nuestro sistema nervioso, que es muy importante. Es una de las técnicas que yo hago para ayudar a las personas que tienen trauma y enfermedades mentales y funciona mucho porque el trauma no está en la mente, el trauma está acumulado en el cuerpo. Bueno, resulta que salí elevada en esa vibración, otra vez me sentía abundante, feliz, conectada con Dios, mucho amor, etcétera. Salgo de ahí, me voy a comprar a un supermercado, algunas compras que necesitaba para la casa. Y cuando termino, salgo de esa plaza y voy a entrar al lado, saliendo voy a entrar a la pista hacia el lado izquierdo. Entonces yo miro para ver si no vienen carros, porque no me gusta entrar abruptamente, y veo que hay un carro, una camioneta, pero está lejos, o sea que yo tengo bastante espacio para entrar a la izquierda. Entro a la izquierda, entro en mi carril izquierdo, porque más allá tengo que voltear a la izquierda, y a los 2 minutos, más o menos, este truck grande, esta camioneta súper grande, se pone detrás mío y me empieza a tocar el claxon. Entonces, yo me sentí en ese momento presionada. Me sentí presionada. Esta es una palabra que quiero que tomen en cuenta porque sentirse presionado está en esta frecuencia. La frecuencia del miedo, de la carencia. ¿Ok? Me sentí amenazada. ¿Y qué hice? Lo que hice fue ir más rápido de lo que estaba yendo. Yo no escogí de mi cuenta ir más rápido para llegar más rápido, no, yo me sentí presionada y por eso empecé a manejar más rápido, lo cual no es bueno, lo cual no estamos creando de una manera consciente cuando hacemos las cosas presionados porque otros nos están presionando. No me gustaba esa emoción que estaba sintiendo, pero el tipo seguía tocándome el claxon. Entonces, ¿qué hubiese hecho Silvia hace un año o dos? Pues Silvia hubiese ido más despacito para decirle, no me presiones. Pero eso tampoco viene de la frecuencia de Dios. El querer darle una lección, enseñarle, no viene de la frecuencia de Dios. Entonces, me seguía sintiendo presionada, me seguía tocando el claxon y lo que hice fue moverme al carril de la derecha, ¿no? Cuando yo me muevo, el tipo pasa por mi lado, me empieza a insultar y me levanta el dedo. ¿Okay? Eso fue lo que a mí me incomodó muchísimo. Cuando él me levanta el dedo y me empieza a insultar, me irritó tanto porque yo dije, o sea, encima que yo estoy siendo amable con él que se está portando tan mal, que está siendo malcriado, me está presionando, está siendo un patán, encima de eso me muevo, salgo de mi carril, salgo de mi ritmo, de mi espacio para dejarlo pasar y me levanta el dedo y me empieza a insultar. Ahí me agarro pues la mujer natural que todos tenemos, ya me olvidé de la mujer divina, me salió la mujer natural, y de lo que yo estaba en este carril, él va a entrar antes de ir al semáforo que continuaba, él entra antes del semáforo, entra en la otra parte del plaza, otra de las entradas, y él entra a la izquierda. Entonces yo me vengo desde acá, que él entra primero, que a qué velocidad me he venido, que he entrado al plaza antes que él. O sea, por la entradita que es pequeñita, mi carrito que es chiquitito, porque mi carrito es un petit crucier, chiquito, y su tremenda camioneta, que yo he pasado antes que él a ese espacio pequeño. El tipo se ha quedado nervioso, se puso histérico. Un momento yo tuve ganas de decirle, a ver, sigue insultándome y sigue levantando tu dedo, pero luego me calmé. Dije, no, allá leíste tu lección, te leí la lección. Eso tampoco viene a la frecuencia de Dios, hay que dar la lección de esa manera a las personas. Entonces ya cálmate, Silvia, ya lo hiciste, entonces ya déjalo ahí. Entonces me fui. Por tal vez 1 minuto, 2 o 3 no más, yo me sentí culpable porque lo que estaba tan feliz en esta frecuencia, estaba con la abundancia, con el amor, con la caridad, con todo lo elevado que es tan hermoso, y nuestro cuerpo lo siente y nuestro cuerpo se beneficia con estas emociones hermosas.
pues ya me había pasado esta frecuencia. Estaba fastidiada, estaba irritada. Y estaba más calmada, pero de todas maneras. Y dije, bueno, por segundos, porque hay pensamientos que vienen porque hemos sido condicionados a creer muchas cosas, y por segundos se me vinieron esos pensamientos de ya se arruinó todo el día, y esto y el otro, y por qué lo hiciste, y tú sabes más, y cómo vas a portarte así, bla, bla, bla. Porque nos chamaqueamos, nos decimos cosas, somos duros con nosotros mismos. Entonces lo que hice simplemente fue decir, respiré, hice mi respiración que les enseño a mis clientes a hacer cuando vienen ese tipo de pensamientos. Y lo que hice fue en ese momento, como yo he trabajado mucho la culpa, el amor propio, fue rápido hacer ese cambio, el rechazar esos pensamientos y simplemente observarme. Observarme, ¿cómo podría yo haber evitado esa situación? Dije, de repente fuiste muy prepotente, por eso vino un tipo prepotente. Y no fue así, porque no entré prepotentemente, yo entré tranquila, estaba bien lejos. Y me di cuenta que algo que yo hice y no lo volvería a hacer, y creo que no me va a pasar porque no lo volvería a hacer, pero si me vuelve a pasar ya sé lo que tengo que hacer, es que yo me empecé a sentir presionada. Y si bien es cierto, no hay que ir más despacio para molestar a alguien que te está molestando, porque eso no viene de Dios. Yo decía antes, yo soy buena hasta que me molestan, y eso tampoco viene de la frecuencia de Dios, ¿no? Uno es bueno y uno tiene que ser bueno siempre, y actuar como cristianos, como hijos de Dios siempre. No somos perfectos, pero hay que esforzarnos. Entonces, lo que yo hice fue, me sentí presionada y empecé a ir más rápido. Ahí, eso no lo volvería a hacer. Y mucho menos alguien que está siendo tan rudo, eh, tan prepotente, de ponerse muy cercanío y tocarme el claxon, yo no me movería de mi carril la siguiente vez. Entonces, eso fue lo que a mí me incomodó, que encima de todo que me muevo, a pesar de su comportamiento ya rudo que tenía, fue un ingrato y encima me insulta y me levanta el dedo. Y eso fue lo que a mí me irritó. Entonces dije, eso fue lo que a mí me molestó y eso no lo voy a volver a hacer. Me acordé de la escritura que dice, no hay que darle las perlas a los chanchos. Y por cierto que si a alguien le sirve este comentario que voy a hacer, muchas mujeres a las que yo he ayudado y sigo ayudando, una de las razones por las cuales se sienten fastidiadas, con resentimiento, fastidiadas con su expareja, es porque fueron súper lindas, le dieron, fueron súper buenas y ni siquiera recibieron. Al contrario, no fueron valoradas y fueron pisoteadas. Figurativa, figurativamente hablando. Ahora digo mujeres porque la mayoría de mis clientes son mujeres, pero eso le pasa a todos los géneros. No quiero discriminar o estereotipar a nadie, mucho menos a los hombres, pero bueno, digo mujeres porque la mayoría de mis clientes son mujeres. Entonces, eso fue, me analicé, me observé, me entendí, me acepté, porque ¿cómo voy a aceptar si yo no me observo, si yo no me entiendo? Me acepté y dije, bueno, eso fue que me irritó, pero no lo vuelvo a hacer. Definitivamente no voy a volver a hacer eso. Bueno, luego cambié la música, lo que les expliqué hace un momento, aceptarme, pero luego cambié la emoción. Puse una música bonita y una música elevada y terminé cantando, llegué a mi casa bien, otra vez en esta frecuencia, ¿no? Porque sería muy injusto entrar a mi casa y venir con la culpabilidad o venir con el fastidio, entonces dejé todo eso afuera, también la emoción, llegó a mi casa, le conté a mi esposo, y me dijo ese tipo seguramente que nunca más vuelve a hacerle eso a otra mujer. Sobre todo porque pues yo no soy muy alta, el tipo venía en su tremenda camioneta inmensa, y ¿qué habrá pensado? Pues mucha gente hace eso y luego se va y ahí lo dejan, ¿no? La persona no va a hacerle eso a otra, no digo que está bien, pero bueno, espero que no lo vuelva a hacer a nadie y si lo hace, bueno, ya tampoco es mi problema. Pero yo me sentí muy bien porque pude cambiar la emoción. No cambió fuera nada, no es que me llamaron para otro proyecto, no es que me gané la lotería, simplemente yo fui capaz, con estos pasos que les he explicado hoy día a ustedes, fui capaz de cambiar la emoción y todos podemos hacerlo, porque tenemos esa capacidad como hijos de Dios de estar en control de nuestras vidas, de estar en control de nuestro cuerpo, de nuestras mentes, de nuestra energía, de nuestra alma. Y la aceptación es tan importante porque es parte del amor. Yo me he dado cuenta
más últimamente que estamos aquí para amarnos y aceptarnos, sobre todo a nosotros mismos, para desde ahí poder amar y aceptar a los demás. Y claro que todos tenemos, también es algo que pensé, dije, bueno, yo también reaccioné de esa manera, no sabemos qué estaba pensando el tipo, no sabemos qué se le estaba cruzando por la cabeza. Eso no significa, el entender a otras personas o el entenderse uno mismo, no significa que voy ahora a tolerar el abuso o la prepotencia de las personas. El entender a otras personas me ayuda a no amargarme la vida, a no fastidiarme, a estar en esta frecuencia. El entenderme a mí misma no significa que voy a seguir portándome de esa manera, no, la siguiente vez sé que no lo voy a volver a hacer. El entenderme a mí misma me ayuda a poder dar los pasos del arrepentimiento. Porque muchas personas, como dije, se quedan ahí en el tormento, en la culpa y no avanzan porque es demasiado y no lo pueden tolerar. Pero el entenderme, el aceptarme me ayuda a quitarme esa culpabilidad para poder, libre de la culpa, transformarme y transformar mi vida. ¿Ok? Esos han sido los pasos, espero que les ayude. Gracias por haberse conectado y por ser parte de mi vida. Te amo, te miro, te admiro y te respeto.